Pedro Pablo Álvarez en Miami, en Estados Unidos. Pedro Pablo, ¿cuál puede ser el futuro de esta persona que intentó expresar algo diferente en este escenario religioso con Benedicto XVI como anfitrión del tema? ¿Cuál puede ser el futuro de esta persona hoy por hoy ante los miembros de seguridad de La Habana? Bueno, mire, Dios quiera que no suceda como ha sucedido en otras ocasiones, donde han habido también estos casos, ¿no?, en otros eventos y estas personas después han ido a parar a Mazorra, a un departamento que tienen ellos en el hospital psiquiátrico, y allí lo tratan como si fuera un loco, lo que lo convierten en loco de verdad. Dios quiera que no sea así, ya estamos en otra etapa, pero yo iba a decirle al respecto, no solo de la Cruz Roja, ahí hay muchos agentes de la seguridad del Estado. Tenemos que ver que este evento ha estado controlado desde un principio por el régimen, totalmente. Incluso se le estaba prohibiendo a todas las personas que ellos saben que son contestatarias y demás, habían listados hechos con los carnets de identidad de los cubanos allí para poder asistir a estos eventos. Todo el mundo sabe que esa plaza está llena de agentes de la seguridad. No son solo los de la Cruz Roja, no, hay muchos feligreses ahí incluso que no son tales feligreses. De eso estamos seguros y nos consta a nosotros. Yo creo que a mí me hubiera gustado que el Santo Padre hubiera tenido un gesto hacia esa sociedad civil emergente que hay en Cuba, porque en Cuba en la realidad lo que hay es una sociedad civil emergente. Ya no es tanto el carácter de oposición como había al principio, ¿no?, que éramos personas, no, ya se está constituyendo, hay una sociedad de internautas en Cuba, de periodistas, personas preparadas que son verdaderamente personas que ejercen el periodismo, o sea, jóvenes estudiantes, incluso universitarios, que se están incorporando, incluso muchos que eran excomunistas que también están hoy colaborando en la oposición. Quiere decir que hay una sociedad, y hubiera sido muy bonito ver un gesto de este Santo Padre, aunque sea con las damas de blanco, un minuto, una organización que tan dignamente ha luchado pacíficamente, que ha soportado el martirio y el abuso y los excesos de esa dictadura. Yo creo que ahí es donde ellos se exceden. Sí, Pedro. Realmente, y eso nos disgusta. Ojalá y el gobierno cubano recapacitara y fuera el primer oidor de este mensaje que trae el Papa. Yo creo que es al que más falta le hace reflexionar, más que a nuestro pueblo. Porque yo estoy seguro que nuestro pueblo está decidido, Pedro, y está necesitado de los cambios en Cuba. Hacemos una pausa. Cuando regresemos hablaremos del viaje de Benedicto XVI a México, el primer país en esta su segunda gira por América Latina. Con esta información ya nos vemos. La visita del Papa Benedicto XVI a México significó el reencuentro del país que más aglutina católicos de habla hispana en el mundo con el máximo representante de Dios en la tierra. La imagen del máximo pontífice pasó de ser la de un papa frío y lejano a la del hombre que se llevó el corazón de México en un sombrero mariachi. La primera visita del Papa Benedicto XVI a México comenzó en el estado de Guanajuato, alentando con esto el protagonismo de la Iglesia Católica en un país que agrupa el mayor número de fieles de habla hispana en el mundo. La visita del máximo jerarca católico a México se da a solo 3 meses de que inicien formalmente la recta final de las elecciones presidenciales. Para algunos analistas, este hecho tiene implicaciones políticas, pues la dimensión de desplazamiento del Papa a Guanajuato, bastión del partido oficialista PAN, podría representar un espaldarazo a la política de Felipe Calderón. Mientras que una visita del Papa al Distrito Federal podría entenderse como un mensaje complaciente con grupos de legisladores que años atrás despenalizaron el aborto y legalizaron el matrimonio homosexual. Todo esto, aunque parece coyuntural, ha llevado al Vaticano a insistir y subrayar que este viaje es de carácter estrictamente pastoral. En su visita a México, el Papa Benedicto XVI hizo énfasis en que muchas familias padecen a causa de la pobreza, la corrupción, la violencia doméstica, el narcotráfico, la crisis de valores y la criminalidad. Ya sé que estoy en un país orgulloso de su hospitalidad y deseoso que nadie se sienta extraño en su tierra. Lo sé, lo sabía ya, pero ahora lo veo, lo siento muy dentro de corazón. Entre las actividades planeadas en la agenda del líder de la Iglesia Católica, la que más fieles aglutinó fue la misa en el Parque Bicentenario de Silao, Guanajuato. 640,000 personas aproximadamente acompañaron al Sumo Pontífice.
Entre los asistentes estaban los candidatos presidenciales, además del presidente Felipe Calderón y los principales empresarios del país azteca. Fue este pueblo para que haga honor a la fe recibida, a sus mejores tradiciones. Y rezaré especialmente por quienes más lo precisan, particularmente por los que sufren a causa de antiguas y nuevas rivalidades, resentimientos y formas de violencia. En la misa, otro hecho llamó la atención, pues fue el presidente Felipe Calderón el primero en la fila para recibir la comunión, seguido de su familia. Al término de la misa, el Papa se arrodilló frente a una imagen de la Virgen Guadalupana y luego le fue entregado un sombrero de charro mexicano, que al ponérselo inmediatamente ganó el amor de los mexicanos. El paso del máximo jerarca de la Iglesia Católica en suelo mexicano quedó grabado en la memoria de América Latina, en un mensaje inesperado cuando Benedicto XVI salió del Colegio Miraflores, donde estaba hospedado, para agradecer a un grupo de mariachi que rompía el protocolo y le daba serenata muy a la mexicana. Finalmente, en la despedida del Papa, el presidente Felipe Calderón agradeció la visita. Gracias por fortalecer la concordia y el amor entre nosotros. Gracias por dejarnos el espíritu lleno de esperanza y el ánimo fortalecido para seguir luchando por un México justo, seguro y próspero al que aspiramos. Padre Carlos Novoa, desde luego ese folclore mexicano pues acerca y le cambió un poco la imagen de ese papa frío, de pronto lejano a América Latina, el de Benedicto XVI, a un papa más cercano, muy al estilo de Juan Pablo II. Pero también en México, un país que ha sido agobiado por la violencia, que ha sido víctima de la fuerza desmedida de los carteles de narcotráfico, dejando miles y miles de víctimas. Tampoco recibió a las víctimas del narcotráfico y a las víctimas que quieren hablar de derechos humanos en México. ¿Por qué también se aísla de esa agenda el Papa de estas personas? No, yo no diría que de ninguna manera esa agenda se aleja, perdón. No es sino simplemente leer con detención todos los discursos de Benedicto XVI para darse cuenta que en el centro de su corazón está todo el dolor que padece el pueblo mexicano, de una parte por la violencia del narcotráfico, pero no solamente por eso. En México se sabe, hay una situación de corrupción política muy grave, de la que habló Benedicto XVI, y hay una situación creciente de pobreza y exclusión, fruto evidentemente de este sistema capitalista que está llamado a desaparecer como el sistema marxista, y que, como muy bien ha dicho Benedicto XVI, el sistema marxista y el sistema capitalista no dan más, tenemos que buscar otras vías. Entonces a mí me parece que el Papa sí ha sintonizado con esos dolores muy específicos y ha sido muy claro en hablar. Mira, óyeme esta afirmación de Juan Pablo II, que es muy fuerte. Estaba llegando a México y en la rueda de prensa afirma lo siguiente: hay no pocos católicos en México y en América Latina que viven una esquizofrenia. La palabra es muy dura, televidentes, porque se constata que ellos en el ámbito privado van a misa, tienen sus prácticas entre comillas cristianas, pero en el ámbito público y en el ámbito político hacen todo lo contrario al espíritu del Evangelio: corrupción política, explotación, idolización del dinero. Entonces, yo quisiera subrayar muy claramente, como Juan Pablo II también lo fue, Benedicto XVI es un hombre libre, un hombre que le preocupa la persona, la justicia, los pobres, y que ha tenido toda la valentía de denunciar este sistema capitalista que vivimos, que cada vez produce más hambre y exclusión. Carlos Salvador Armendáriz, en España, la misma situación, y como la describe el padre Carlos Novoa, de esquizofrenia, y también la hizo el Papa Benedicto XVI en su llamado, y fue a sus mismos sacerdotes, a sus mismos fieles más cercanos, y es esos grandes errores que se han cometido en las filas de los sacerdotes con respecto a los abusos contra los menores. ¿A usted le parece que ese mensaje del Papa de pronto en México hubiera podido ser un poco más amplio y más directo,
un poco juzgando un poco más a la Iglesia Católica al respecto. No, yo creo que ha sido un mensaje muy oportuno y muy acertado. El presidente Calderón, en sus palabras, yo creo que expresaba muy bien lo que pretendía, ¿no? Yo creo que es un viaje eminentemente pastoral y él, yo creo que ha venido a hablar de valores, de personas con valores. Y son esas personas con valores las que construyen sociedades buenas o malas, más allá de los propios sistemas. Y él, yo creo que eso en un pueblo tan dinámico, tan impetuoso, con ese carácter tan vivo como el mexicano, pero efectivamente en el que hay tantísimas diferencias económicas y se producen episodios de corrupción y de violencia, él ha venido a resaltar pues lo que son los valores de la Iglesia: la generosidad, el amor, la hospitalidad, el esfuerzo, el hacer por los demás. Yo creo que es un viaje eminentemente pastoral, con un mensaje acertado y un mensaje universal en todo caso, dicho en México para la sociedad mexicana, pero a todos los que nos decimos católicos nos tiene que llegar dentro y saber que tenemos que leer sus textos y sus homilías, que son realmente escritos que al final son los que nos aportan esa formación en valores de los que tanto está necesitada nuestra sociedad, allí en México, desde luego en Cuba, pero también aquí en España. En Estados Unidos, Pedro Pablo Álvarez. Pedro Pablo, ¿cómo miden ustedes esa participación del Papa Benedicto XVI en México? ¿Cómo la observaron ustedes siendo, o por lo menos personas que han tenido y han sufrido lo que usted ha padecido, que es ser un expreso político? ¿Qué tanto alivia ver a ustedes a un padre, a un papa recorriendo gran parte de América Latina, por lo menos los pueblos más católicos, en este caso el de México, después de haber estado en Brasil en la gira pasada? Sí, no, yo creo que esto es una visita muy positiva, sobre todo para esa gran nación que hoy está atravesando un caso tan doloroso como es el del narcotráfico y tantos asesinatos, ¿no? Y es lo que, bueno, hemos coincidido todos aquí. Yo creo que la recuperación de los valores y de la moral es muy importante. Eso mismo que él habla de la doble personalidad o doble cara, como nosotros llamamos en Cuba también, de algunas personas que son católicas y sin embargo después son explotadores y desmedidos y hay un egoísmo. Yo creo que el mundo tiene que oír estos mensajes del Santo Padre, tiene que recapacitar. Es necesario que haya una reflexión de partes de todo, porque estamos marchando hacia extremos. No es menos cierto que el capitalismo ha cogido en los últimos tiempos se ha ido al extremo total, o sea, hay un egoísmo muy grande, muy marcado, las diferencias, y eso también le está dando cierto discurso a estos populistas, ¿no? Como tenemos ahí el caso de Cuba, que tenemos el caso de Chávez en América del Sur, que ha logrado sobrevivir todos estos años precisamente por el gran defecto que han tenido las democracias en América. Yo creo que esto le sirva de referencia también a toda Latinoamérica, también, y que tomen el ejemplo de estas palabras del Santo Padre y que todos recapacitemos para poder crear un mundo mejor, un mundo con más equilibrio, con más amor entre los seres humanos, que vuelva la solidaridad, la fraternidad entre los hombres. Yo creo que eso es muy importante. Es muy doloroso que se estén matando hoy tantas personas, se cuentan por miles en México, en Centroamérica. Es doloroso que en Cuba se estén hablaremos, tanta gente huyendo de esa tiranía. Así que sí, de eso hablaremos, Pedro Pablo, en nuestro siguiente bloque. Hacemos una pausa en la noche de NTN24 y estamos recogiendo los pasos de Benedicto XVI en su visita más reciente a México y hoy en Cuba. Ya regresamos.